¿Cómo se encuentran, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de las factibilidades de servicio desde el punto de vista hidrosanitario solamente. Sabemos que efectivamente hay más servicios o factibilidades de servicios que son requeridos, como lo que es la energía eléctrica o como lo que son los accesos, las vías pues de acceso a los sitios de interés. También hablaremos en esta ocasión solamente de factibilidades de tipo no doméstico. Estamos hablando de tipo desarrollos habitacionales, industriales o de servicios. Nuestro primer enfoque como mexicanos es siempre apegarnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y un artículo importantísimo es el artículo 115 constitucional. ¿Por qué? Porque este artículo 115 constitucional le da facultades a los municipios para que tengan y cumplan sus funciones. Una de estas funciones son los servicios hidrosanitarios públicos, como son el agua potable, el drenaje, el tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, la recolección de basura, el tratamiento y disposición final de estos residuos, mercados, etcétera, parques, equipamiento. Los municipios, en términos de leyes federales, facultados para formular, aplicar y administrar, así como también zonificar todo lo que es la reglamentación. Los municipios, en términos de leyes federales y estatales, están facultados para formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo municipal, así como su zonificación, y participar en la creación de las reservas territoriales o en términos generales a lo que se llama plan de desarrollo regional, estatal, municipal y obviamente federal. La Constitución Política, en este caso del Estado de México, que es de la que vamos a hablar, todas las entidades federativas del país tienen atribuciones muy semejantes a las que vamos a hablar. Básicamente al artículo 115, que habla de los derechos y las funciones de los servicios públicos que debe prestar los municipios. Las autoridades del Estado de México municipio, en la esfera de su competencia, atacarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política. El artículo 137 de la Constitución nos dice que las autoridades del Estado y los municipios tendrán que acatar todos los lineamientos de la Constitución, y por ende se refiere a todos los estados o entidades federativas del país. Estado de México, existe un código administrativo. Este código administrativo contiene varios libros. Aquí se maneja en el Estado de México por libros. El libro quinto o libro 5 habla del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo de los centros de población. A lo mejor en algunas entidades se puede llamar este libro o esta ley como desarrollo urbano estatal, por decirlo. Aquí en el Estado de México también tenemos un libro que dice libro 18, que habla de las construcciones. Este libro es muy escueto, está todavía en pañales, por decirlo de esta manera. Todavía se están formulando, se están arreglando algunas situaciones. Viene siendo como el reglamento de construcciones, pero está muy escueto. Realmente en el Estado de México nadie lo utiliza, ni siquiera las mismas autoridades. Nosotros en el Estado de México se utiliza en todo momento el reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. ¿Por qué? Porque estas siguen siendo las más completas desde mi punto de vista muy personal, aunque hay otras entidades federativas que también han invertido esta situación, pero en el Estado de México se sigue utilizando la reglamentación que está formulada desde 1994. No ha tenido cambios. Los cambios que ha tenido últimamente son relacionados con eventos estructurales, sismo y viento, no así en relación a lo hidrosanitario. De hecho, tenemos información desde 1995 y sigue siendo vigente. La Ley General de Asentamientos Humanos, desde el ámbito federal, se considera de utilidad pública
dice que la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. El artículo 5 de la Ley General de Asentamientos Humanos nos dice que la edificación o mejoramiento de la vivienda de interés social y popular, la ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios, la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente son parte muy ligada a esta situación y a esta ley, y que debe tomarse en cuenta siempre. Es aquí donde empieza la aplicación, donde dice que las entidades federativas en su ámbito también tienen jurisdicciones y tienen atribuciones para legislar en la materia. También tienen dentro de esas atribuciones expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamiento, subdivisiones, fusiones, relatificaciones y o condominios. Esto está hablando del punto de vista federal, pero desde el punto de vista estatal y municipal dice exactamente lo mismo. Es cuando nosotros no tenemos bien claro el nivel de gobierno. Normalmente se empieza a nivel municipal, y si el gobierno municipal se declara incompetente, se brinca al nivel estado, y así sucesivamente hasta llegar al nivel federal. Pero normalmente siempre empezamos desde el nivel de gobierno más bajo, en este caso municipal. No significa que el gobierno estatal y federal no tengan atribuciones. Dice también esta misma ley que está obligado a hacer conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para diferentes usos y destinos compatibles: construcción de vivienda, infraestructura, equipamiento, regularización de la tenencia de la tierra, la ejecución de conservación y mejoramiento de centros de población, la protección ecológica, la proporción que existe entre áreas verdes y las edificaciones, el área libre que todos conocemos, pues la acción integrada al sector público, la dotación de los servicios que son inherentes a cualquier actividad humana. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene las atribuciones siguientes: emitir dictámenes para uso de impacto regional y dictámenes de factibilidad. Estamos hablando desde el punto de vista federal, pero también el estatal, como lo mencionamos, tiene las mismas facultades, solo que aquí por dimensiones, por metros cuadrados de superficie de construcción, por tamaños, se va cambiando todo esto, pero hay que ver en qué parte caemos y en qué parte permanecemos. Vincular la construcción de la infraestructura y equipamiento urbano, así como la administración y funcionamiento de los servicios públicos. Esto se oye muy bonito. Lo que significa básicamente es emitir dictámenes de factibilidad para la dotación de servicios públicos. Todo ello normalmente se emite a terceros, que son entes del sector privado principalmente, aunque digamos que no siempre se da así. En el caso, por ejemplo, del metro, del aeropuerto, se tuvieron que haber pedido factibilidades de servicio. Por ejemplo, el AIFA seguramente quedó fuera del ámbito municipal, se dirigió básicamente al gobierno estatal o inclusive al federal por la perforación de pozos, y veamos que solamente la Comisión Nacional del Agua es la facultada para este tipo de situaciones. No hay nadie más. La envergadura de la misma, la importancia, es también que se puede emitir la factibilidad de servicios desde el otro nivel de gobierno. No solamente cuando se emite una factibilidad se emite y ahí queda el procedimiento. Normalmente se emite y esta tiene una caducidad de 1 año. Además, nos faculta a los gobiernos, tanto municipal, estatal o federal, en cada uno de sus ámbitos, hacer la supervisión, asimismo como recibir, si es necesario, esas instalaciones mediante un acta de entrega-recepción. Desarrollos urbanos, que estuvieron muy en auge desde 2006, tienen varios aspectos o son de varios tipos, que pueden ser habitacional, progresivo, de interés social, popular, medio, residencial, alto, campestre, agroindustrial, abasto, servicios o mixto. Es aquí donde entra lo que hemos platicado. La autorización de los conjuntos urbanos se integrará por las autorizaciones, las licencias y dictámenes que emitan las dependencias o organismos auxiliares. Todo esto es un
un papeleo un papeleo intenso, donde hay varias situaciones. No solo una de ellas, de la que estamos hablando, habla solamente de la factibilidad de servicios, que es un dictamen de hecho, para poder dar inicio a la autorización de este tipo de conjuntos urbanos, que pueden ser desde el punto de vista industrial o también de servicios, no solamente para desarrollos habitacionales. Llegan al punto donde solicitan lo que es la factibilidad de servicios: alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales. Dice que el titular de la autorización de un conjunto urbano tendrá las obligaciones siguientes: ceder el título gratuito y al municipio la superficie de terreno para vías públicas, áreas de donación destinadas a equipamiento urbano, construir obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano. Esto pareciera que no es importante, pero es muy importante. Hay municipios que están muy desordenados, por decirlo de esa manera, donde han sido invadidos continuamente por grupos políticos y se aprovechan de propiedades. Son los famosos paracaidistas que llegan, se meten a predios y a propiedades extensas y las invaden y después solicitan la regularización. O también ejidos que son vendidos, son manipulados desde un punto social por la necesidad de los mismos usuarios, pero no están regularizados. Al no estar regularizados, la autoridad también no hace su función, y ahí lo único que provoca es que no existan áreas de equipamiento, infraestructura, y todo eso lo único que va haciendo es una mancha, que no existen servicios o que se van generando sin ninguna planeación, sin ninguna situación desde el punto de vista de ingeniería. Todo esto provoca a la larga muchos problemas. Esto es un trabajo que tiene pendiente la autoridad desde hace muchos años, y por lo que yo veo sigue exactamente igual. Bueno, aquí nos habla que dependiendo las áreas, que construcción y todas las áreas que existan en un desarrollo, se debe tener en cuenta o se debe tomar en cuenta esa superficie para poder determinar también las superficies de donación o de equipamiento urbano. Aquí hay que tener mucho cuidado. Para un desarrollo habitacional, ejemplo, pues debe haber calles. Normalmente quieren que esas sean las áreas de donación, pero no, esas no son áreas de donación, esas son áreas de acceso, que finalmente también están regularizadas los anchos, pero no forzosamente deben formar parte de una área de donación. Las áreas de donación son otra cosa. Hay que tener mucho cuidado en esta situación. Pueden ser de dos tipos: vertical, horizontal, pero también mixto. Aquí hay una situación. Dice que el condominio es propietario exclusivo de un piso, departamento de vivienda o local, así como el terreno o las instalaciones de uso general. Aquí hay una situación. El condominio es propiedad exclusiva de un ente, de una persona. Aquí, cuando tú dices que tienes régimen en condominio, lo que estás diciendo es que tú te haces cargo de tu predio, pero no tu predio solamente donde habitas, sino tu predio en general, donde transitas y donde cohabitas conjuntamente con otros condóminos. Y por esta razón, los organismos o autoridades competentes que deben dar este servicio no lo realizan como debe de ser, porque la ley te está diciendo que tú eres propietario. Sí, es como una cerrada donde tú entras si eres vecino o vives en el sitio o tienes algún permiso especial para ingresar, pero no cualquier persona podría ingresar. No hay libre acceso. En ese momento se convierte en un sistema de condominio, y por ende, como es tuyo o de los mismos vecinos, los que están organizados, a ellos es a quien corresponde. Esto realmente no ha funcionado, porque cuando hablamos de servicios hidrosanitarios, donde hay plantas de tratamiento, donde hay sistemas de bombeo individual, lo que es un tanque elevado, una cisterna, no le dan el servicio, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en pagar los servicios de energía eléctrica o lo que llegue.
tan solo es muy complicado. Yo creo que todos lo hemos visto cuando tenemos o hemos visto departamentos verticales u horizontales que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para autorizar o cooperar para darle mantenimiento, cortar, impermeabilizar, y entre otras cosas. Entonces esto para mí no funciona. Creo que debería ser eliminado, pero bueno, esto es solo mi punto de vista. Código administrativo del libro quinto nos habla que los conjuntos urbanos comprenderán a lo menos una red de distribución de agua potable y los sistemas que emplearán para el ahorro, reuso y tratamiento del agua. Con esto del cambio climático, ya tiene tiempo que se está tratando de concientizar no solamente a los habitantes, sino a todos sobre el reuso, el uso y el tratamiento de las aguas. Pero también vuelvo a decir, esto es básicamente un problema, porque cuando llega a manos de los municipios, por un mal manejo, por una mala planeación, por no recibir ingresos adecuados, por una falta de pago, todo esto se va deteriorando y no tiene calidad el servicio. Todos lo podemos ver. Bueno, dice también que la red de drenaje pluvial debe ser en sistemas separados, lo cual no pasa. Y todo, hablando en el Estado de México, no sucede, pero estoy seguro que lo mismo sucede en las otras entidades federativas. Nuestro drenaje no es separado. Te obligan a ti como fraccionador a separarlo dentro del fraccionamiento, pero al salir a la red municipal se convierte en un combinado. A la autoridad no le interesa realmente dar a conocer o hacer obra pública en un lugar donde no se ve el subsuelo, no se ve. Lo que quieren es que se vea para que la población lo note. Ese es de mi punto de vista, creo que lo que sucede. Otro es la red de distribución eléctrica. No compete a los organismos públicos descentralizados de los municipios. Esto compete directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, la ley de aguas nacionales son muy importantes. Es donde dice que todas las aguas son materia nacional, su uso, su explotación, su regularización, su distribución y su control, y que son aplicables todas las aguas nacionales, sean superficiales o de subsuelo, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un punto a favor y en contra, dependiendo cómo lo utilicemos. El artículo 17 dice: los ayuntamientos prestarán los servicios de suministro de agua potable y drenaje y tendrán el control de las descargas de aguas residuales de los sistemas de drenaje a su cargo, y en su caso realizarán las construcciones, reparaciones y tratamientos requeridos. Y el artículo 67 también es importantísimo. Dice que para cada predio, giro o establecimiento deberá instalarse una y solamente una toma con contrato y medidor. Nos hemos encontrado en ocasiones, y lo podrán ver algunas personas, que los predios llegan a tener hasta 2 tomas o 2 o 3 descargas sanitarias. La ley es bien clara en este artículo 67, dice que eso no debe ser, eso no puede ser. Pero bueno, ya queda a criterio de cada situación y de cada ayuntamiento que lo maneje. Esto es importante porque todo esto del cobro de agua, de los sistemas de agua y de drenaje tienen un costo. Se cobra el servicio, así se maneja de esta manera. El municipio cobra al usuario. El usuario paga una cuota fija o una cuota si tiene un servicio medido. Ese servicio medido lo utiliza para su consumo, hablo de agua potable, pero también lo desaloja, y lo desaloja con ciertas características, porque a su vez estos se van a cuerpos receptores estatales y posteriormente federales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El usuario le paga al municipio, el municipio le paga ya sea al gobierno del estado o al gobierno federal. Entonces esto es una cadenita, y es donde se tiene que empezar a ver. Aquí es donde normalmente sí que se trata de de ayudar a la población o los gobiernos municipales, de ayudarlos entre comillas. Es donde los tienen
cautivos desde el punto de vista político, y por eso es que no se les hacen los cobros necesarios. Por eso es que muchos organismos, la gran mayoría del país, están casi en quiebra o prácticamente en quiebra. No así los organismos que son descentralizados y que son particulares, sobre todo como el de León, como me parece que el que está en Monterrey, como que está en Aguascalientes y algunos otros. Pero los que son directamente controlados por el gobierno tienen muchos problemas por esta situación. Dice, los organismos prestadores de los servicios dictaminarán la factibilidad de otorgamiento de servicios a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación. Es aquí donde el municipio se puede declarar incompetente para darle solución a algo como el AIFA. No puedo dar servicio a un aeropuerto de ese nivel. Entonces, en momento entra la intervención del gobierno estatal y en ocasiones el mismo gobierno federal por este alcance y porque declaran su incompetencia. Bueno, hasta aquí terminamos con esta primera parte. No quiero sobresaturarlos de tanta información, porque actualmente cuando tú haces también tu impacto ambiental, hablando de desarrollo urbano, habitacional o comercial, las leyes estatales ya no solamente te están pidiendo a ti, gobierno municipal y usuario, que le digas si le puedes dar el servicio o no. Este artículo 72 es muy importante. Es aquí donde tenemos que verificar efectivamente la famosa disponibilidad. Hemos escuchado ahorita en todos lados que hay muchos problemas con el abasto, pero es por esto, porque no se han considerado el crecimiento adecuado y planeado de la infraestructura y las políticas de uso y reuso, y donde hemos fallado, porque aunque tengas un desarrollo, si no tienes forma de darle servicio, simplemente te haces a un lado, dices no tengo la capacidad, entre el gobierno estatal o entre el gobierno federal, pero no, por hacer esa llegada de recursos, normalmente los gobiernos municipales dicen sí, yo te doy el servicio, pero resulta que a la larga ya estamos lo que tenemos normalmente en muchos lados, el famoso tandeo, algo que no debería suceder, pero es algo de todos los días. Creo que aquí no solamente debemos ver esta situación, porque actualmente también ya están pidiendo no solamente que se diga que sí le puedes dar el servicio como autoridad desde el punto de vista estatal, municipal o federal, sino también tienes que decir de qué fuente se lo vas a dar, en qué cantidad, qué coordenadas tiene y también de qué documento. En este caso, si es gobierno, debe ser una asignación. ¿De qué asignación estamos hablando? Porque ya no es suficiente que solamente digas que sí puedes proporcionar el servicio, sino tienes que decir de qué fuente y de qué asignación otorgada por el gobierno federal se la vas a dar. Esto porque es cierto, la mayoría de los estados y los municipios no están regularizados sus fuentes. Hablo de pozos de extracción profunda, y esto ha tenido muchos problemas y graves repercusiones, sobre todo en lo que es la cuenca de Cuautitlán Pachuca, que es la cuenca donde se ubica la zona metropolitana del Distrito Federal. Lo que hemos escuchado en varias ocasiones, que hay hundimientos diferenciales provocados por la desecación del manto acuífero, y es verdad, sacamos más agua de la que estamos dispuestos, o no dispuestos, sino la que generamos para ser inyectada. Entonces aquí es un grave problema, y esto a la larga nos va a llevar a problemas más fuertes. La autoridad no está poniendo mucha atención en esto. Quieren solucionar problemas perforando pozos, pero no hay nada para introducir agua de buenas condiciones al subsuelo para hacer recuperar ese subsuelo. Aquí hay un problema muy fuerte, muy grave, y no se ha puesto atención en esta situación. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta plática. Nos vemos en el siguiente.
Saludos.